Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Genaro Luna. Vengo a presentar mi segunda entrega del trabajo de integrador de la materia. Vengo a mostrar el script donde respondo las preguntas 3 y 4 del trabajo. Bueno, acá tengo ya los datos cargados del primer script, que es donde están de la primera entrega, digamos, del trabajo integrador de las preguntas 1 y 2. Y bueno, acá tengo el segundo script que voy a exponer ahora. Bueno, lo que se nos pedía era básicamente calcular la media, la mediana y la moda, la varianza, el desvío, el rango de coeficiente y el rango del coeficiente y de variación y los cuartiles de las variables que habíamos creado en el anterior script, en el anterior ejercicio, en los anteriores dos ejercicios. Bueno, esto antes de arrancar lo primero que hice fue instalar la librería Modest, esto para poder calcular la moda con una función de esta librería. Y bueno, arrancamos básicamente guardando las horas, el tiempo, las horas semanales dedicadas, digamos, por los estudiantes a la carrera. Ese tiempo lo guardamos acá en esta variable justamente llamada tiempos, que con esta variable y con las funciones propias de R vamos a calcular la media y la mediana. La media la calculamos con la función min y lo guardamos en esta variable, y la mediana con la función median y lo guardamos en esta variable. Luego, para calcular la moda utilizamos justamente la función de la librería modes, donde pasamos como parámetro la variable tiempos, y en method tenemos que poner mfb, que esto significa most frequent value, que nos va a devolver la moda bueno, de tiempos, pero si existe más de una moda también nos la va a devolver. Eso es para, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Luego, para calcular la varianza, utilizamos la variable var, ya incluida en R, y para calcular el desvío estándar utilizamos la variable sd. Luego, para calcular el coeficiente de variación, tenemos que utilizar la variable de desvío y dividirla por la media que habíamos calculado anteriormente y multiplicarla por 100. Con esto podemos conseguir el coeficiente de variación. Luego, para calcular el rango, tenemos que usar dos funciones que son max y min, que nos da el máximo de la variable de la variable tiempos y el mínimo de la variable tiempos, digamos. Esto lo restamos y obtenemos el rango que queremos encontrar. Después, para los cuartiles utilizamos la función quantile, donde pasamos tiempos como parámetro, y después en props ponemos bueno, las los cortes, digamos, donde queremos examinar los porcentajes. Ahí está, perdón. 25, 50 y 75%. Bueno, después el ejercicio no nos pide que creemos una tabla. Yo lo hice de igual manera para poder mostrar de mejor forma los valores. Redondeé los valores decimales largos, los redondeé a dos decimales para que sea más legible. Y bueno, todo esto lo voy a ejecutar aunque esté cargado. Así puedo mostrar bien puedo mostrar que todo funciona como corresponde. Ahí está todo cargado. Tengo acá la tabla de tiempos creada. Y bueno, acá podemos ver la tabla. Hay dos filas y esto se debe a que no existe una sola moda, sino que existen dos. Existe la 9 y 11 como moda. Es lo que se encontró con la función de moda de la librería Modes. Y bueno, acá están los valores de la media 10.4, mediana 10, moda 9 y 11. Y después varianza 11.17, desvío 3.63 y coeficiente de variación 34.89. Estos son los cálculos realizados. Si bien hay redundancia por las dos filas, digamos, esto era más que nada para poder mostrar el 9 y el 11 de la moda, digamos, ¿no? Bueno, para continuar, seguimos con la variable de nivel de satisfacción. Esto solamente teníamos que calcular la media, la mediana y la moda, y lo hacemos exactamente de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Nomás que ahora nos posicionamos en la columna de satisfacción con la carrera. Con esto podemos calcular la media, la mediana y la moda, y también los cuartiles, que no creé ninguna tabla para mostrarlos, ya que no lo vi muy necesario, digamos. Acá podemos poner media, nivel stats, y nos va a mostrar que la media es 1.59 para redondear. Después podemos poner después la mediana, nos va a decir que es 1, y la moda nos va a decir que también es 1. Después los cuartiles nos va a mostrar que en el 25% es 1, el 50% es 1 y en el 75% es 2. Esto significa muy satisfecho y satisfecho. Podríamos decir de que el nivel de satisfacción es bastante alto en la carrera. Bueno, con esto ya tenemos terminado el punto 3. Ahora pasamos al punto 4, donde tenemos que crear los diagramas. Se nos pedía un histograma y un diagrama circular. Yo opté por en el histograma poner los tiempos, y opté por utilizar las funciones gráficas ya incluidas en R y no librerías aparte. Bueno, acá para crear histograma tenemos que utilizar ist y pasar bueno, la variable, digamos, que queremos graficar. Acá puse de breaks, de cortes, puse 8 cortes, y bueno, después título, histograma, tiempos de estudio semanales, en el eje X horas de estudio, en el eje Y frecuencia, y después los colores. No tiene mucho más. Esto también lo ejecutamos y podemos ver acá el gráfico, bueno,
que queríamos mostrar. Podemos ver de que el pico más alto está entre 10 y 15, que esto lo habíamos visto en el ejercicio, en los primeros dos ejercicios, que el pico más alto era de 12 horas más o menos, el estudio promedio de los estudiantes, digamos, ¿no? De horas semanales. Y luego, por último, para el diagrama circular, lo que hice fue primero crear esta nueva variable donde vamos a guardar la satisfacción con la carrera, esta columna. Vamos a crear una tabla y vamos a guardarlo en esta variable. Y creé este array de strings donde tengo puesto muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho para bueno, crear una mejor visibilidad, digamos, en el diagrama de círculo. Pero lo verdaderamente importante es calcular el porcentaje, obviamente, para el diagrama. Que esto lo hacemos calculando, bueno, tabla, la variable que creamos anteriormente, la dividimos por la suma de todos los valores de la variable que creamos anteriormente, lo multiplicamos por 100 y a este resultado lo redondeamos en 1 para justamente mayor visibilidad. Y con esta función, por decirse pie, bueno, pasamos la tabla, digamos, la variable nueva, y en labels ponemos los nombres, digamos, en niveles, que son los nombres que se van a mostrar, digamos, en cada fragmento del círculo, y después el porcentaje. Y bueno, obviamente ponemos, bueno, obviamente no, pero por mejor visibilidad ponemos este porcentaje. Después el título, los colores, y lo ejecutamos. Primero ejecutamos esto como corresponde y ejecutamos. Ahora podemos ver el diagrama circular donde lo verde es muy satisfecho, lo azul es satisfecho, lo naranja es insatisfecho y lo rojo es muy insatisfecho. Y bueno, así quedaría el diagrama circular. Bueno, este es mi trabajo, espero cumpla con lo requerido. Muchas gracias por su tiempo y bueno, nos vemos.